así como respetar la sana distancia. Gracias. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral intitulada Técnicas y estrategias de litigación dentro del sistema penal acusatorio, a cargo del doctor Jorge Alberto Camacho Delgado, fiscal de la Unidad de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Para dar inicio, me permito presentarles a las autoridades que el día de hoy nos acompañan. En primer lugar, contamos con la gentil presencia de la maestra Tania Aide Torres Chávez, directora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Agradecemos la honrosa presencia del doctor Jorge Alberto Camacho Delgado, ponente y fiscal de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Saludamos con afecto al doctor Miguel Mendoza Barajas, subdirector de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Agradecemos la presencia de la maestra en Derecho María Elisa Díaz Gómez, secretaria académica de esta dependencia universitaria. Asimismo, saludamos al maestro José Luis Patlán Chávez, coordinador general de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho. Agradecemos la presencia de nuestros alumnos, profesores, personal administrativo y funcionarios que nos acompañan el día de hoy. A la audiencia en general que nos acompaña a través de las plataformas digitales. Sean todos ustedes bienvenidos. En este momento me permito ceder el uso de la voz a la señora directora, quien tiene un mensaje para todos ustedes. Adelante, maestra. Muy buenos días. Quiero, primero que nada, agradecer a las personas que nos acompañan en el Presidium esta mañana, al doctor Jorge Alberto Camacho Delgado, por aceptar la invitación para venir a platicar y a compartir sus conocimientos con la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Agradecer también a mis compañeros, el doctor Miguel Mendoza Barajas, la maestra María Elisa Díaz Gómez y el maestro José Luis Patlán Chávez, así como a cada una de las personas que en esta mañana se disponen a escuchar una magnífica disertación que va a poder poner de manifiesto el conocimiento del doctor Camacho Delgado en materia penal del sistema acusatorio vigente en nuestro estado, pero también les va a permitir a todos ustedes, jóvenes, compañeros profesores y en general autoridades y personas que nos acompañan, la evolución que ha tenido el derecho penal en nuestro sistema jurídico. Me congratulo por la asistencia de todas y todos ustedes y además quiero hacer énfasis en que en esta mañana es la primera ocasión, después de casi 2 años, que se tiene la oportunidad de reunir a la comunidad en un recinto como es este auditorio Samuel Ramos y donde estamos preparados para enfrentarnos a este virus que nos ha dañado tanto y que nos ha permitido o nos ha impedido el contacto social, nos ha impedido el estar de manera presencial en nuestra universidad y en todos sus aulas y espacios en general. Pero el día de hoy, con esta conferencia magistral que tendremos oportunidad de escuchar en unos momentos más, estamos reinaugurando las actividades a las que concurre la comunidad de manera presencial. Y lo estamos haciendo de una manera responsable, lo estamos haciendo de una manera paulatina, como se ha venido diciendo, pero sobre todo comprometidos con el gran trabajo que realiza nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en pro del compromiso social. Creo que esta asistencia de todas y todos hace patente el interés que tenemos por continuar y por enfrentarnos
a las adversidades que la vida nos presenta de la mejor manera posible. Y qué mejor oportunidad de hacerlo escuchando una disertación que tendrá por objeto ayudarnos a entender mejor o a comprender lo que aún no se ha comprendido en relación a las técnicas de investigación en materia del sistema penal acusatorio. Agradezco a todos, principalmente al doctor Camacho Delgado, por la oportunidad que nos brinda de compartir sus conocimientos, así como a cada uno por esa decisión que han tomado de asistir y por confiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Que sea un magnífico trabajo, sobre todo de mucho producto para todas y todos. Gracias, buenos días. Agradecemos el mensaje de la señora directora y a continuación le solicitamos a los miembros del Presidium se sirvan a acompañarnos en primera fila, ya que nos dispondremos a escuchar la disertación de nuestro ponente. Adelante. Si me permiten, daré lectura a una breve reseña curricular de la extensa experiencia de nuestro ponente. El doctor Jorge Alberto Camacho Delgado es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene especialidad en Derecho Penal en la Dirección de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta también con una especialidad en Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con una especialidad en Defensa Penal Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación en la generación 2010. Cuenta con una especialidad en formación de defensores en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, Juicios Orales del Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal. Asimismo, tiene una maestría en Derecho Procesal Penal y una maestría en Derecho Familiar, además de su doctorado. Como ven, es un experto en la materia y sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz al doctor Camacho Delgado, quien nos va a disertar su participación. Tiene el micrófono inalámbrico, ¿eh? ¿Lo quiere? Sí. Bueno, gracias por la invitación a la directora. Debo decir que me sentí como en Broadway. Si me cerraron el telón y abrieron el telón para poder entrar, muchas gracias. Gracias a la Universidad Michoacana por la invitación. Y gracias a toda la gente del Presidium por obviamente estar
conmigo en este día. Bueno, pues vamos a tratar de dar esta charla de manera que sea práctica, de manera que le sirva a toda la gente que el día de hoy nos acompaña. Se agradece obviamente este reingreso a las actividades presenciales porque es muy importante volver a la normalidad en la medida de lo posible. Obviamente las clases virtuales pues nos hayan ayudado a tener o a no perder esa comunicación que se tiene en el sentido de seguir con esta profesionalización de la juventud y obviamente pues de todos los que queremos ser profesionales en las diversas áreas del derecho. Pero pues obviamente no se siente la misma emoción, no se siente el mismo orgullo de estar presente a la gente y tratar de que no se pierdan y tratar de que la gente no se disperse y que obviamente se aprenda de una mejor manera. Bueno, hablar de estrategias y técnicas de litigación o técnicas y estrategias de litigación puede hablarse desde cómo se lleva a cabo un interrogatorio, cómo se lleva a cabo la incorporación de la prueba, pero vamos a empezar el día de hoy con esta oportunidad que me da la Universidad Michoacana de compartir algo que es muy, pero muy básico para poder hablar de un nuevo sistema de justicia penal. Acuérdense que partimos de un sistema en donde se formaba una carpeta que se llamaba averiguación previa, pero lo más importante es que la gente del Ministerio Público tenía fe pública. Si ustedes como abogados en aquel sistema tradicional iban ante un hecho con apariencia de delito que se llamaba acreditar el cuerpo del delito, les voy a poner un ejemplo, transportación de cocaína. El simple hecho de que un vehículo transportara de un lugar a otro a un estupefaciente, que en este caso era clorhidrato de cocaína, pues el Ministerio Público le decía a su perito, a ver, dictamina qué hay en ese envoltorio, y decía, es cocaína. Y con la fe pública difícilmente nos íbamos a poder quitar esa parte donde era cocaína. Lo pesaban y pesaban 4, 5, 10 kilos, los que ustedes quisieran, y con la fe pública, el Ministerio Público decía, son 5 kilos de cocaína, se transportó. Entonces lo difícil era poder llevar a cabo una defensa, porque la propia preexistencia del valor convictivo que tenía el Ministerio Público hacía difícil una defensa penal. El día de hoy, ante un sistema en donde el artículo 217 del Código Nacional dice únicamente los requisitos que va a tener un acto de investigación, le quita la fe pública al Ministerio Público, y el día de hoy una defensa, un asesor jurídico y un Ministerio Público pueden integrar actos de investigación con el mismo valor probatorio. Y de ahí parte el tema de hoy, que vamos a ver técnicas y estrategias de litigación, pero a la luz de dato de prueba, medio de prueba y prueba. Es importante establecer que el sistema acusatorio, por hablar del Código Nacional, ha manejado estas tres figuras que en apariencia de quien tiene el conocimiento de la teoría general del proceso, pues caería en confusión. Porque si yo les preguntara el día de hoy, ¿qué es un dato de prueba? Tendríamos que acudir, ahorita lo vamos a ver, a lo que dice el artículo 261 del Código Nacional, y les va a decir que es la referencia de un medio de convicción, pero que no se desahoga ante el órgano jurisdiccional. Puede ser una entrevista, puede ser un dictamen pericial, puede ser una inspección que haga el policía o un perito, puede ser un documento, puede ser un objeto, cualquier situación, pero que solamente tendrá un valor de indicio. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio Público ya no puede ir a un homicidio y decir, hay un muerto, entonces estamos ante un homicidio. Hay que establecer las causas de la muerte, de qué murió, cuándo murió, y todo eso que obviamente a través de actos de investigación le van a permitir a la gente del Ministerio Público integrar algo que el día de hoy se llama carpeta de investigación y que no tiene valor absoluto para generar sentencia condenatoria en contra de una persona. Ojo con lo que digo, porque también por estrategias de litigación podríamos establecer el valor probatorio que tiene cada indicio o que tiene en su momento la prueba o el medio de prueba. Entonces, el Código Nacional nos ha establecido dato de prueba, y de acuerdo al 261 les vamos a decir, es la referencia de un medio de convicción. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema tradicional, que el Ministerio Público tomaba una entrevista a una persona y ya tenía el valor de testimonial? Cuando íbamos como defensores a un sistema tradicional, nosotros nada más le podíamos preguntar a la persona, ¿ratifica esa entrevista o este testimonio? Sí. Entonces lo que le podíamos hacer como preguntas o cuestionamientos es lo que envolvía. Usted dice que vio a la persona, ¿a cuántos metros la vio? ¿De qué color era el vehículo?
pero no podíamos referirnos a lo que ya había dicho el testigo, porque con la fe pública, el Ministerio Público ya lo hacía prueba preconstituida, lo que no sucede el día de hoy. El día de hoy, si yo llevo a un testigo y declara ante el policía de investigación o ante el agente del Ministerio Público, solamente tiene el valor de referencia de un medio de convicción. ¿Qué quiere decir? Que no va a fundar sentencia. Les pongo otro ejemplo. En ese asunto que les digo de transportación de cocaína, simplemente con haberse acreditado que 5 kilos, 10 kilos o 20 kilos se transportó en la parte baja de un camión de la línea autobuses ADO, que partió de la Ciudad de México hacia la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, la jurisprudencia decía, es la transportación de un lugar a otro, se acreditaba ese elemento objetivo, ¿cierto? Después, el encontrar abajo de los ductos del baño esa cocaína era un estupefaciente de acuerdo a la Ley General de Salud. Y el hecho de que los conductores, esto es, quien manejaba y quien sabemos siempre va abajo, para efecto de llevar a cabo la otra mitad del viaje, los hacía probables responsables del delito de transportación de cocaína que establece o prevé el artículo 195 del Código Penal Federal. Entonces, con esa fe pública que tenía el Ministerio Público de haber pesado la cocaína, de que es cocaína, y decían por ahí los policías, y es de la buena, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué decían? Ya se encuentra acreditado. Ya vinieron los policías federales, dijeron que el camión al pasar por más o menos a la altura de San Luis Potosí, tenían un arco donde tenían rayos gamma. Y los rayos gamma detectaron que había una anomalía no dice si fuera avión sería en el fuselaje, si fuera un camión, pues en la parte donde se detectó ese estupefaciente. Entonces, ¿qué le correspondía a la defensa? Desvirtuar única y exclusivamente la probable responsabilidad. Pero fíjense qué grave, porque obviamente cuando íbamos al plazo para ofrecer los medios de prueba, ya se ofrecía prueba preconstituida, porque únicamente decía el Ministerio Público, ratifico mis medios de convicción. Entonces ya propiamente no había un desahogo de los testimonios. Ya quien contestaba o quien calificaba las preguntas que hacía la defensa era el secretario de acuerdos, no el juez. El juez únicamente partía de presenciar lo que se llamaba el careo, pero realmente quien te estaba juzgando era el secretario de acuerdos. Ahora vamos a trasladarlo a un sistema acusatorio, en donde la inmediación le obliga al juez de control a ahora sí estar presente en todo el desahogo, en todas las determinaciones que va a tomar para la persona que está siendo investigada. Entonces, en una investigación podemos hablar de datos de prueba. Ya no existe el valor convictivo de una testimonial. Para una testimonial tendría que ofrecer el medio de prueba que en su momento vamos a ver en qué parte se puede ofrecer. Pero el medio de prueba ya obliga a olvidarnos del antecedente de investigación que es la entrevista, porque ahora voy a escuchar a la persona. Y ese dato de prueba que el Ministerio Público recabó en una investigación únicamente nos va a servir para realizar actos y técnicas de investigación, de litigación en juicio oral. Apréndanse el artículo 376 del Código Nacional, porque ustedes van a poder palpar la diferencia entre un acto de investigación y un medio de prueba. Quiere decir que al juicio oral no va a llegar el acto de investigación, solamente va a servir para poder refrescar memoria, evidenciar contradicción, superar contradicción y pedir aclaración de ese acto de investigación. Ahora bien, medio de prueba, dice el artículo 261 en su segundo párrafo, es el órgano de prueba, es la persona. Si yo tengo un dictamen pericial, ya no me va a servir como medio de prueba, ahora va a ser el perito. Y dice el artículo 272, el peritaje es necesario para la etapa de investigación cuando se requieren actos que requieran de algún arte, profesión, técnica u oficio, que obviamente los abogados, como lo es el Ministerio Público, como lo es el asesor jurídico, como lo es la defensa y como lo es el propio juez, no somos peritos de peritos. Esa es una falacia. El juez no es un perito de peritos, porque obviamente nos tenemos que auxiliar de ciencias afines como la criminología, la criminalística, como inclusive la cerrajería. Porque el día de hoy, para poder detectar si una persona ingresó a un domicilio utilizando la fuerza física, tenemos que establecer si la cerradura sufrió alguna ruptura o alguna fuerza que haya aperturado sin, o en este caso, con violencia.
La que sigue, por favor. Entonces, fíjense, rápidamente, estas son cuestiones que ustedes tienen que aprender. El dato de prueba, dice en el artículo 252 que los hechos pueden ser probados por cualquier objeto, por cualquier medio. Eso también lo dice el artículo 356 del Código Nacional para la etapa de juicio oral. Yo puedo acreditar cualquier hecho a través de cualquier acto de investigación. La pregunta sería, ¿el día de hoy se puede llevar a cabo una reconstrucción de hechos? Yo sostengo que sí, porque no recuerdo bien si es el artículo 389, ahí lo pueden checar en su Código Nacional, que traje mi código y lo dejamos en la camioneta, pero bueno. Tiene de referencia que el tribunal de enjuiciamiento se puede trasladar a algún lugar para efecto de referenciar alguna situación que se tenga que ver. En Michoacán lo hemos hecho porque una testigo decía que en un segundo nivel, ante un ventanal, ojo, que se veía en la mañana, como no sé si han visto ustedes los ventanales de la Fiscalía, en la mañana no se ve de afuera hacia adentro porque la luz hace que el cristal se ve opaco, pero si ustedes van en la noche se ve prácticamente todo lo que hay adentro de la Fiscalía. Entonces la testigo decía exactamente en ese mismo contexto que en la noche podía ver que en la mañana podía ver hacia afuera y que veía perfectamente cómo estaban las personas y cómo habían privado de la vida a una persona. ¿Por qué se llevó al tribunal de enjuiciamiento o por qué se llevó antes al juez de control a ese lugar? Para que a través de sus sentidos viera que era imposible que a determinada hora del día, de adentro hacia afuera, se veía lo que la testigo decía. Entonces, este sistema tiene como finalidad que conozcamos en primer momento cuáles son los hechos que se van a probar, cuáles son en su momento los actos de investigación que se tienen que realizar. Y el día de hoy el Ministerio Público, les vuelvo a insistir, puede hacer entrevistas que hacen a la luz de un testimonio. Puede hacer dictámenes periciales, puede hacer inspecciones, puede valerse de documentos, pero todo eso serán actos de investigación que tendrán valor de dato de prueba. Dice, las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Eso lo dejaremos para otro sentido, cómo se valoran los datos de prueba. Los antecedentes, que es la parte que me interesa, los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones. Si ustedes van al artículo 211 del Código Nacional, podremos establecer que hay una primera etapa de investigación que le recae al Ministerio Público para, en primer lugar, establecer que se ha cometido un hecho con apariencia de delito y establecer la probable responsabilidad de una persona o personas que hayan participado o intervenido. Esa es la primera etapa, la investigación inicial. ¿Cuál es la aspiración que tiene la gente del Ministerio Público? Es ejercitar acción penal para que un juez de control inicie o lleve a cabo la audiencia inicial, donde le voy a comunicar a la persona que se ha realizado una investigación en su contra, que existen datos de prueba que me acreditan la materialidad del hecho y que él intervino, y que en un momento dado existe la posibilidad de que se lleve a cabo un procedimiento controlado por el juez de control para efecto de aspirar a una acusación. Pero todo lo que se recabe en la etapa de investigación no puede ser usado en su contra para fincarle responsabilidad penal en una sentencia, salvo las excepciones, como lo podría ser el procedimiento abreviado, que ese es otro tema que ustedes pueden checar inicialmente del artículo 201 al 206 del Código Nacional, y es una excepción que tiene un fundamento en el artículo 20, apartado A, fracción séptima de la Constitución, para que aceptando o bajo algunas circunstancias la persona acepte su responsabilidad y sea sentenciado con esos antecedentes de investigación. Y dice que para los efectos del dictado de la sentencia solo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. Ustedes van a establecer que aun y cuando se hayan ofertado, admitido medios de prueba en la etapa intermedia y que van a estar establecidos en un auto de apertura a juicio oral, no quiere decir que porque estén admitidos los medios de prueba se desahoguen por su propia y especial naturaleza. Sucede que muchas veces se ofrecen objetos materiales como las armas, como navajas, como documentos, como videos que dicen, sí, si lo reproduces, ahí está, en el momento que la persona está privando de la vida a otra, pero si no se incorpora a juicio, o si no se desahoga como lo establece el Código Nacional,
no será una prueba, será un medio de prueba que será desestimado. Ahora, puede haber pruebas que aun y cuando se desahoguen y cuando sean incorporadas, sean inadmitidas o sean no valoradas, sí. Puede ser por violación a derechos fundamentales. Les voy a poner un ejemplo. El hecho de que el dictamen realizado por una fiscalía de algún estado diga que se intervino el teléfono personal de la persona investigada y que ahí se encontraron fotografías que lo hacen presumible del delito de pornografía infantil, ¿se puede acreditar? Sí, porque inclusive se puede establecer que es el número de teléfono, que se puede establecer que es el número de email, se puede establecer y proyectar las imágenes que se obtuvieron del teléfono y puede crear convicción del tribunal de enjuiciamiento de que sí es el teléfono del imputado o acusado, que sí provienen las fotografías, las conversaciones, pero ¿qué creen? Puede resultar que la obtención de esa información se hizo sin el consentimiento de la persona que debía de darlo. Y eso de acuerdo al artículo 252, fracción cuarta o fracción tercera, cuando hace intervención de comunicaciones, pudiera dar lugar a una prueba ilícita. Entonces quiere decir que en el desfile probatorio de alguna de las partes, no obstante se haya desahogado, se haya incorporado a juicio, la valoración va a ser nula, porque de acuerdo al artículo 20, apartado A, fracción novena de la Constitución, toda prueba ilícita es nula. Entonces, fíjense, hablar de técnicas y estrategias de litigación no solo es cuestión argumentativa, no solamente es cuestión de derechos fundamentales, no solamente es cuestión de derechos constitucionales, porque nos han vendido de que solamente existen principios rectores del sistema acusatorio, como lo es la publicidad, que ahorita tengo público, en el sentido de que se puede estar presenciando una audiencia, pero también es un principio que puede tener sus excepciones. Artículo 64. Yo puedo evitar que esté la gente, que esté el público, porque se van a proyectar fotografías de niños que han sufrido violación. Porque en su momento voy a proteger la dignidad. Porque a lo mejor lo que se va a platicar aquí en el tribunal es de importancia nacional, es un secreto de importancia nacional, de seguridad. No se puede llevar a cabo la audiencia con público porque estamos juzgando a personas de la delincuencia organizada y hay el temor fundado de que vengan sujetos armados a pretender rescatarlos. Entonces yo tengo que proteger esos derechos. La inmediación, como principio no hay excepción. La inmediación es que siempre va a estar un juez de control aquí. Inclusive se han visto nuevas ideologías en el sentido de que el juez que en su momento escuchó la formulación de imputación es el mismo que tiene que recepcionar los medios de prueba, porque en su momento si no se pierde la inmediación. Y también si hay una situación de excusa, de recusación, no puede venir otro juez, tiene que reponerse todo. Porque la inmediación es propio de la persona. Ya no dejamos a un secretario de acuerdos que decida por el juez tiene que estar presente de manera presente. El principio de concentración. En audiencias como la inicial vamos a verificar control de detención, vamos a verificar la formulación de imputación, la vinculación a proceso, vamos a establecer la medida cautelar y vamos a establecer un plazo para hacer cierre de investigación. Eso se llama concentración. Todos los actos posibles se pueden llevar a cabo, pero lo maximizo, lo potencializo en el sentido de que no solamente voy a llevar en audiencia inicial esas audiencias, como dice en combo, también le puedo pedir al juez, su señoría, acaba de vincular a proceso a la persona, y toda vez que está presente y en compañía de su abogado, le pido por favor, le pregunte si es su voluntad dejarse tomar las muestras, ya sean sangre, cabello, vello, caligráficas, de fonología. ¿Por qué? Porque ante el juez es una confesión calificada que te puede decir, no quiero. Y lo que va a permitir es que yo en una audiencia privada le diga al juez, ok, tú escuchaste que no quiso, estuvo asesorada de su defensor, entonces permíteme que ahora se haga con tu autorización judicial. Precisamente ustedes van a ver esos actos de investigación que requieren autorización judicial en el artículo 252 del Código Nacional. Y no solamente es para exhumar cadáveres, para hacer cateos, para obtener intervención de comunicaciones privadas, para el vaciado de un teléfono, para en su momento llevar a cabo la obtención de muestras químicas, físicas, de todo tipo que dice el artículo 252. Pero entonces vamos viendo que las técnicas y estrategias de litigación no solamente se sustentan en actos de investigación. Continuamos con la que sigue. Tenemos que precisar perfectamente
En una primera etapa, que es la investigación inicial, ¿por qué hablamos de una carpeta de investigación? Y ya lo dijimos, a diferencia de una averiguación previa, donde el Ministerio Público tenía fe pública, ahora el Ministerio Público no tiene fe pública. Tiene que hacer actos de investigación, pero ojo, que cumplan los requisitos mínimos del 217. Como tarea van a estudiar el 217 y no solamente es una cuestión muy técnica, sino es una cuestión de forma. Los actos de investigación, cada uno que ustedes realicen, ya sea como Ministerio Público, ya sea como defensor o ya sea como asesor jurídico, porque también es un paradigma, quieren un tema de tesis para su posible licenciatura o para pasar su licenciatura, estudien la función y la importancia constitucional y procesal que tiene el asesor jurídico. Yo platicando con jueces de Chile, de Colombia, de otros lugares, me dicen, oye, ¿y qué función tiene el asesor jurídico? Pues nada más es el defensor de la víctima. Es la persona que va a tener en igualdad de circunstancias defender a un particular que es víctima, al igual que un defensor va a defender a una persona que es imputada. ¿Y qué creen? En esos países no existe. Y aquí tenemos inclusive una ley general de víctimas, que si ustedes se van a dar cuenta, tenemos los mismos derechos que tendría una persona imputada. Entonces, no se dejen sorprender con eso de que el sistema acusatorio es ultra garantista o que es proteccionista de los delincuentes. No, México, a la vanguardia sobre otros países, ha venido a proteger los derechos fundamentales no solamente de la persona imputada, sino también de la víctima, porque el artículo 20, apartado C de la Constitución también nos dice que son derechos fundamentales de la víctima. Entonces, ese es un muy buen tema, que al menos yo conozco a un magistrado de Perú que me regaló un libro donde habla de los derechos de la víctima, pero pregúntele en Chile, pregúntele en Argentina, en Bolivia, ya no se diga en Venezuela, si tienen derechos las víctimas. Entonces, tema muy importante. Y fíjense, el antecedente de investigación dice que es todo registro incorporado a la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba. Entonces tenemos 3 temas diversos: antecedente de investigación, carpeta de investigación y dato de prueba. Eso es básico para que cualquier alumno, y no se diga alumno sino profesional del derecho, pueda entender que el antecedente de investigación son todos aquellos actos que va a realizar el Ministerio Público. Ojo, no solamente él, la víctima a través del asesor jurídico, no solamente él, la defensa a través, o en este caso el imputado a través de la defensa, en una carpeta que si ustedes se compran un folder en la papelería, es una carpeta. Si ustedes van y entrevistan a una persona, solamente tienen que checar y verificar que cumpla los requisitos del 217. ¿Cómo qué? Que aparezca el nombre de quien entrevista, del entrevistado, que aparezca la firma, la identificación del servidor público, si lo es, y de la persona que se está entrevistando. Que aparezca, yo les pongo, aunque no dice el 217, póngale su huella dactilar, porque resulta ser que desafortunadamente los mexicanos, hablando en general, no de ustedes, no de mí, muchas veces somos deshonestos y decimos, no, yo no firmé esa entrevista. Y si se hace una pericial, puede ser que hasta la haya variado, pero la huella dactilar, el iris y la dentadura vamos, son signos característicos que no nos van a permitir mentir. El día de hoy yo estoy realizando o estoy tratando de realizar una odontología forense, porque en el pie de un chiquito de 1 año que falleció, que se le imputa a su mamá, hay una mordedura que ya se determinó por el perito que no es de animal, que es de humano. Pero entonces yo tengo que llegar a saber qué humano le provocó esa mordedura a un menor que murió de 27 lesiones en su integridad corporal. Dentro de las 27 hay un golpe muy fuerte en el vaso que se lo destruyó y una quemadura de cigarro en la nalga. Entonces eso, a través de lo que se llama la psicología forense, nos puede determinar que el menor era sujeto de violencia familiar. Y hay un síndrome que se llama el síndrome de Kempe, para que la anoten y lo vayan y lo busquen en San Google o en la biblioteca, que obviamente es lo más adecuado. El síndrome de Kempe determina que un menor, a través de la necropsia o la autopsia forense, mejor dicho, la autopsia forense, permite establecer qué tipo de golpes recibió el menor y por qué, o el por qué, porque obviamente el menor de 1 año no va a hablar, ¿verdad que no? Y máxime porque ya perdió la vida. Pero a través de la odontología forense yo puedo demostrar quién fue la persona que lo mordió,
y puedo determinar que hubo una conducta dolosa en contra de la integridad corporal de esa persona, ¿cierto? Entonces, fíjense, ese antecedente de investigación me va a permitir meterlo en la carpeta de investigación y que la información que yo voy a estructurar de manera oral, que no terminé ahorita los principios, pero lo voy a hacer de manera oral, que no es un principio, es una modalidad, una forma por la cual vamos a introducir la información en este sistema acusatorio. Pero entonces, volvemos, el antecedente de investigación, dicho pericial, odontología forense, que va a ser la perito odontóloga, en la toma de muestras de esta persona que está siendo investigada, yo tengo de dos. Primero, bajo el estándar de la dignidad de la persona, que es el parámetro mínimo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el valor primigenio para poder determinar los derechos humanos, primero le voy a tocar la puerta y le voy a decir, en presencia de su defensor, ¿usted permite que se le tome la muestra de odontología forense? Y no es otra cosa más que lo que todos odiamos cuando vamos al dentista, te van a tomar una impresión con yeso, a lo mejor te van a tomar una radiografía y van a establecer la mordedura. Todos chéquense su dentadura y nadie tiene la misma dentadura que el otro. Obviamente son signos característicos como el iris, como las huellas dactilares, que permiten identificar ciertas circunstancias. Si la persona me dice que no, automáticamente yo voy con papi juez y le digo, señor juez, ¿qué crees? La señora no quiso. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Como garante de los derechos fundamentales te va a decir, ok, no quiso, ¿me lo documentas? Entonces, si hay la necesidad, la proporcionalidad, la idoneidad y la pertinencia, que ese es el tema base de esta plática, te lo voy a dar. Escuchen esas palabras porque ahorita les voy a decir cómo se sustentan los actos de investigación, los medios de prueba y la prueba en el sistema acusatorio. Idoneidad, pertinencia, suficiencia, utilidad y necesidad, además de proporcionalidad. Ahorita chéquense eso. Pero entonces, si ya podemos entender que es un antecedente, que se va a una carpeta de investigación y que la información que yo voy a establecer a través del principio de contradicción me va a servir como dato de prueba. Entonces, yo voy a hacer referencia a un dato de prueba para decirle al juez que tengo en su momento una información eficaz. Ejemplo, se cuenta con el dato de prueba consistente en el dictamen pericial en odontología forense practicado por la perito fulana de tal, de fecha tal, realizado en la persona de tal persona, de la cual me desprende que la mordedura que aparece en la dentadura de la investigada corresponde en su totalidad con la que obra en el pie de la persona víctima. ¿Qué le estoy diciendo al juez? Que de ese acto de investigación, la información como dato de prueba me llega a establecer un vínculo o nexo causal entre la lesión que presenta el menor y la dentadura o rasgos característicos de la dentadura del acusado o imputada. Podrían decir, bueno, no es la lesión que le causó la muerte. Debo de entenderlo porque son 27, pero ojo, también a través de la medicina legal yo les puedo determinar, o el médico legista, cuál es la antigüedad que tiene cada una de las lesiones. Si pasó de color rojizo a color morado, si pasó a color verdoso, todo eso se toma en consideración para que el Ministerio Público pueda establecer la temporalidad de las lesiones que tiene una persona. Y en su momento puede decir, esta persona no murió a lo mejor de las 26 lesiones, como pudiera ser la quemadura de cigarro en la nalga, como la mordedura en el pie, como todas las equimosis y todo eso, pero sí del golpe que le dieron fuerte en el vaso. ¿Por qué se está llevando a una investigación en contra de la madre, sin decir datos? Porque de acuerdo al Código Penal, en su artículo 17 y 18, ella tenía la calidad de garante. ¿Y qué es la calidad de garante? Que ella, bajo la ley, asumió la responsabilidad del cuidado de un menor de 1 año. Me van a decir ustedes, oiga, pero si ella no le pegó, sí, pero no evitó en su momento lo que debía evitar. Por eso es importante manejar la materia penal con la materia procesal penal. Entonces, pasamos a la que sigue.
Aquí ya tenemos lo que se llaman datos de prueba, medios de prueba, que ya lo establecimos rápidamente. El dato de prueba es una referencia al contenido de determinado medio de convicción aún no desahogado ante el juez. Todo lo que no se desahoga ante el juez va a tener el valor de dato de prueba. Lo que se desahoga ante el juez va a tener valor, fíjese, lo que se desahogue con el juez de control, o en su caso con el tribunal de enjuiciamiento, tendrá valor de prueba. Se desahogará como medio y tendrá valor de prueba. Eso es falso. Y eso, aquí viene uno de los errores del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque para los que ya conocen un poquito más esta circunstancia, sabrán ustedes que en la audiencia inicial hay al menos dos posibilidades de ofertar medios de prueba. Uno para medida cautelar, ahorita lo vamos a ver que lo dice el artículo 154, y en su caso, para el plazo constitucional, pero ahorita les voy a decir cuál es la finalidad. De esto se trata las estrategias de litigación. Pero entonces, si se desahoga ante el juez como medio de prueba y se obtiene prueba, ¿tendrá más valor que lo que hizo el Ministerio Público? No. Ahorita lo vamos a explicar. Entonces, lo que sigue. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades procedimentales del hecho. Si yo tengo aquí en etapa de investigación un dictamen pericial, lo que voy a ofertar es al perito. Si lo que tengo es un informe de la policía, voy a ofertar al policía. Si lo que tengo es una entrevista, lo que voy a ofertar es al testigo. Y si lo que tengo es un arma de fuego, voy a ofertar al arma de fuego, pero a ver, ¿el arma de fuego se va a incorporar sola? Tendríamos que tener, de acuerdo al artículo 383, a la persona que en su momento tiene directamente relación con lo que se llama cadena de custodia. Apréndanse esa. ¿Quiénes son las personas que tienen la posibilidad de incorporar objetos materiales, documentos u otros medios de convicción al juicio? Las personas que lo localizan, los que lo descubren y las que los aportan. Artículo 227 del Código Nacional. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo. Si llegamos al lugar del hecho y se encuentra un teléfono o un arma de fuego, el perito en criminalística, que es el que lo ubica, que lo localiza, que lo fija, que lo documenta, que lo embala y lo transporta, es la persona que lo descubrió. Si yo llego ante el Ministerio Público y le digo, vengo a aportarte mi teléfono, artículo 251, fracción séptima, ¿se puede aportar comunicaciones privadas? Sí, lo dice el artículo 16. Párrafo 12º de la Constitución. Se puede establecer intervención de comunicaciones cuando no quiere la persona, o se puede aportar comunicaciones de manera voluntaria siempre y cuando yo haya participado en esa comunicación. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí viene lo interesante. Le ponen el arma de fuego al perito en balística. ¿Y el perito en balística de dónde la saca? Pues de bodega de evidencias. No va y la recolectó del lugar del hecho. Entonces, muchas veces se confunde que el perito, aunque la haya tenido a la vista, si yo le pregunto, ¿de dónde sacó usted esa arma de fuego? Me va a decir, de bodega de evidencias, distinto a lo que me diría el criminalista. Yo la localicé o la descubrí en el lugar de los hechos. Y eso tiene relación íntima con el artículo 383 del Código Nacional. Y la prueba, ya dijimos, la prueba únicamente va a ser la que se desahoga en juicio oral, en la etapa de juicio oral, a través de las técnicas y estrategias de litigación. La que sigue. Aquí viene una situación importante. Fíjense que se ha mal manejado en el derecho procesal penal que la persona imputada tiene la posibilidad, a través de su defensor, de ofrecer medios de prueba cuando quiera y donde quiera. Y aquí, como técnica de litigación, yo les voy a dejar la siguiente. Si ustedes leen el artículo 20, apartado B, fracción cuarta de la Constitución, da la posibilidad y el derecho fundamental de ofrecer medios de prueba. Igual la da el artículo 113, si no mal recuerdo, fracción novena del Código Nacional, pero dice que la persona imputada o acusada tiene la posibilidad de ofertar medios de prueba en los términos y condiciones que establece el Código. Entonces, este tiene relación directa con ese artículo constitucional. Derecho a ofrecer medios de prueba, las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos en este código. No hay que confundir esta situación porque no es que el imputado tenga mayor derecho a ofertar medios de prueba que lo tiene la víctima o que lo tiene el Ministerio Público. Hay un principio constitucional que se llama igualdad entre las partes, igualdad ante la ley.
Y obviamente si es un sistema acusatorio, tiene que privilegiarse lo que dice el artículo 10 y 11 del Código Nacional, que es la igualdad procesal. La que sigue. Entonces, fíjense, los datos de prueba pueden hacerse valer en cualquier momento durante la etapa de investigación inicial y complementaria. ¿Con la finalidad de qué? De exponer que con cierto dato de investigación de cierta fecha practicada por cierta persona se obtiene una información útil. Una, para acreditar el hecho, y dos, para acreditar la probable responsabilidad. Esto es súper importante. El litigante que el día de hoy no hable del hecho con apariencia de delito y de la probabilidad de la responsabilidad, hagan de cuenta que está navegando únicamente en un procedimiento sin sentido. Si hubiera un homicidio, es bien sencillo. ¿Cuáles son los datos de prueba que me acreditan la materialidad del hecho? Una, el levantamiento del cadáver. La inspección que realicen los peritos para establecer cuál fue la última posición que tuvo la persona privada de la vida, si hay indicios balísticos, si hay muestras hemáticas, le corresponderá al perito en química, porque obviamente puede haber sangre, pero yo no sé si es de animal o de ser humano y de qué ser humano es. Si hay vellos, cabellos o algún folículo que permita establecer un indicio, se recolecta para mandarse a practicarle la genética de ADN, y tenemos algo que en su momento nos va a servir de coincidencia o de parámetro para poder llevar a cabo un match que dicen en parámetros de periciales para establecer en su momento una comparativa. Vamos a llevarlo al médico legista para que nos determine no solamente la causa de la muerte, si tiene más lesiones, va a poder establecer qué tipo de lesiones y cuál fue la que le provocó la pérdida de la vida, porque puede ser que tenga 27 balazos o impactos de arma de fuego, pero alguno fue el que tocó un órgano muy importante o vital y permitió o que en su caso le privó de la vida. Vamos a establecer la cronotanatología, que es algo muy importante, en donde la defensa puede establecer si dentro de la intervención que tuvo el perito y la determinación de la causa de la muerte pudo haber sucedido el hecho, porque puede ser que el lugar donde fue abandonado el cuerpo no fue el lugar de los hechos. Y eso va a cambiar la clasificación jurídica, a lo mejor de homicidio a secuestro. ¿Estamos de acuerdo? Pero todo esto nos va a permitir establecer cuál fue la causa de la muerte. Después, qué calibre es el que se encontró con los indicios balísticos del cual se pudo haber privado de la vida. Fue 9 milímetros, fue AK-47, 2.23, pero no solamente eso. El indicio balístico también te va a permitir, a través del rayado de la bala, establecer de qué arma salió, y vamos a mandarlo a periciales para ver si esa arma, por el indicio balístico, tiene relación con otros hechos. No sé si me voy explicando. Todos esos indicios van a permitir que a través de las periciales podamos determinar qué fue lo que privó de la vida a esta persona. Ahora, si hay testigos, si hay videos y en un momento dado cualquier otra circunstancia, lo que tenemos que cuidar como acto de investigación es no vulnerar derechos fundamentales. Les voy a poner algo bien sencillo. Si yo, como Ministerio Público, dirigente de la investigación, voy al lugar de los hechos y veo que hay una cámara de seguridad, no me voy a meter y voy a sacar la información. Tengo que pedir primero autorización al particular, y si él me lo da, me tengo que garantizar o asegurar que él va a ir dentro de 5 días o cuando lo indique el juez de control ante él, para garantizar que él va a decir: yo autoricé y yo tenía la facultad para hacerlo. Porque lo que se está protegiendo como derecho fundamental es la inviolabilidad del domicilio particular. Esto es, que la investigación también tiene que respetar derechos fundamentales. Si yo voy a ese lugar de los hechos y encuentro a un menor de edad que fue el testigo que presenció una riña entre su primo y otra persona, y su primo privó de la vida a la otra persona, ojo, porque en primer lugar yo le tengo que dar un trato distinto. No hacer distingo, trato distinto a esta persona, porque el protocolo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tratándose de quien imparte justicia, donde intervienen niños, niñas y adolescentes, establecen que esta persona no se le puede entrevistar como persona adulta. Tiene que estar presente su representante legal. Tiene que llevarse a cabo primero una pericial en psicología para establecer si está en aptitud de declarar.
¿Por qué? Porque es un menor de edad, le puede revictimizar. Y ahí se tienen que ver 3 factores muy importantes. ¿Es viable? Esto ¿es posible que él vaya a declarar? ¿Es fiable? Esto es, ¿nos va a decir la verdad? ¿O en su momento es factible? ¿Es potencialmente posible que llevemos a declarar a esta persona? Sí, pero se tiene que cumplir con los requisitos que marca por lo menos la Corte Interamericana, si no la declaración es nula. Pero no solamente estamos ante ese problema. ¿Qué pasa? Porque el testigo es familiar del imputado. Chéquense el artículo 222, último párrafo, y 361 del Código Nacional. Le da la posibilidad a una persona de que teniendo parentesco con el imputado, se reserve, que no declare. Y tú puedes decir como persona, oye, pero si es el testigo, en un delito vamos a pensar, se pelea el papá contra el tío, y el papá priva de la vida al tío y el hijo es el que está de testigo, el testigo no está obligado a declarar porque tiene ligamen o relación de parentesco con el papá. Entonces todo eso tenemos que cuidar como agentes del Ministerio Público. También otra situación, va a declarar una persona y dice, sí, yo vi cuando estaba privando de la vida a esta persona porque yo fui a la casa de doña Juanita a comprar droga y en ese momento vi cuando estaban sacando a la persona amaniatada y lo estaban golpeando. No. Aunque no se esté autoincriminando de la conducta que estamos investigando, pero sí se está autoincriminando de narcomenudeo. Y dice el artículo 360, no se puede autoincriminar el testigo, le tienes que parar la declaración para en ese momento ponerle ahí a un defensor. Entonces fíjense, todo lo interesante que tiene el sistema acusatorio, porque no solamente es desahogar por desahogar actos de investigación, y les pongo uno más. El artículo 362 del Código Nacional dice, son inadmisibles los testimonios de visitadores de derechos humanos, de abogados, de servidores públicos que deban de guardar secreto profesional, de padres o religiosos, de psicólogos y médicos. Entonces, quiere decir que si ustedes aspiran a ser buenos ministerios públicos, tienen que garantizar que esas personas sean dispensadas por la persona que deba de guardar el secreto profesional, en primer lugar. Y en segundo lugar, si son defensores, tienen que verificar que esas personas, si no dispensaron ese guardar secreto profesional, la prueba es inadmisible por ilegal. Entonces nunca va a sobresalir o nunca va a ser valorada en un proceso penal. Entonces, no solamente es entrevistar por entrevistar, no solamente es pedirle al perito que haga un dictamen pericial, no solamente es constituirse en el lugar de los hechos para decir si existe la casa, hay que cuidar respeto de formalidades esenciales del procedimiento, formalidades de la prueba y en su caso, prueba ilícita. Adelante. Esta es la parte importante de la temática de esta plática. No podemos hablar de técnicas y estrategias de litigación siempre hablando de cómo se debe hacer una pregunta de un contrainterrogatorio, cómo se debe hacer una pregunta de interrogatorio, cómo se puede incorporar prueba. El día de ayer, así, rapidito, en una audiencia inicial, y esto es para la gente que no se capacita, una persona le piden que en un plazo constitucional, ustedes saben que cuando se formó la imputación, el Ministerio Público descubre todos los datos de prueba que cuenta en la investigación, por lo cual le hizo formular la imputación y ejercitar acción penal. La defensa puede pedir aclaraciones o precisiones y en su caso puede llevar a cabo la defensa en un plazo de 72 horas o de 144 horas, porque ese es un arraigo. Debo decirlo a título personal, es un arraigo de un sistema constitucional mexicano. Si ustedes analizan los libros del sistema procesal penal de Chile, de Argentina, de otros países, Costa Rica, Panamá, no tienen el plazo constitucional. Y ese es un arraigo que no hemos dejado en México por no dejar el plazo constitucional. Bueno, pero ojo, el plazo constitucional de 144 horas o 72 horas no tiene la idea de hacer un minijuicio, tiene la idea de cumplir con lo que dice el artículo 316, cuarto párrafo, o fracción cuarta, mejor dicho, que es acreditar en ese plazo que la conducta sí se cometió, pero que está amparada por una excluyente de responsabilidad penal o por una cuestión que dé una extinción de la acción penal. Les voy a poner un ejemplo. Si vamos a un procedimiento y yo voy investigado por homicidio calificado, yo puedo decir, su señoría, sí lo cometí, o cometí el homicidio, pero bajo las circunstancias de una legítima defensa,
que me ampara el artículo 27, fracción sexta del Código Penal de Michoacán. Chéquenlo ustedes. Quien repele una agresión real, actual o inminente en defensa de bienes propios o ajenos, cuando, salvo prueba en contrario, se presuma que yo actué de otra forma. Y ese es el ejemplo básico. Ustedes están acostados en su casa, escuchan ruidos en la parte de atrás, se asoman y ven que una persona se brincó la barda, que está pretendiendo abrir la puerta, no la de enfrente, sino la de atrás a las 2 de la mañana, que trae una capucha, que entra a su casa y ustedes tienen a su mamá, a sus hijos, ¿qué hacen? Con lo que tengan le pegan. Y si una persona en su momento tiene un arma y le dispara 4 o 5 ocasiones, no le va a decir a ver si le pegué o no le pegué, sino que está repeliendo una agresión real, actual e inminente. No le van a preguntar primero a qué vienes. Si vienes por una taza de café o de azúcar, entra por la puerta delantera. ¿Verdad que no? O sea, lo que ustedes tienen que hacer en su momento para el plazo constitucional es decir, sí, y lo voy a acreditar. ¿Cómo? Pues presentando, obviamente, periciales de que la persona no ingresó por delante, sino por detrás, que forzó la chapa, que en un momento dado venía encapuchado, que eran las 2 de la mañana, una hora para la cual no es normal que esta persona ingrese a tu domicilio y mucho menos sin la invitación, a menos que sea el Sancho, ¿no? Pero bueno. Aquí la idea de este tema es una audiencia de ayer, se trata de justificar a través de la defensa qué va a ofrecer. ¿Se pueden ofrecer datos y medios de prueba en la audiencia inicial? Sí, ya lo dije, en la audiencia de medidas cautelares, el fundamento es el artículo 154, que permite que cuando se amplíe el plazo o se resuelva la medida cautelar, se ofrezcan medios de prueba para única y exclusivamente medida cautelar. Y en el plazo constitucional se pueden ofrecer medios de prueba, sí, para acreditar una causa excluyente del delito o una de extinción de la acción penal. Me llevan a un proceso por fraude, perdóname, sí te defraudé, pero la querella se presentó 3 años después. De acuerdo al artículo 104 del Código Penal, está prescrita porque te obligaba a presentarlo cuando conoces el delito y el delincuente en 1 año. Son reglas, son estrategias, pero no, el día de ayer llega un abogado y dice, quiero que se ofrezca una inspección, quiero ofrecer una testimonial a cargo de tal persona y quiero que se ofrezcan unos documentos. Y se queda el juez y le dice, a ver, permíteme, ¿vas a ofrecerlos como dato de prueba o como medio de prueba? Y aquí viene lo interesante de esta plática, no es lo mismo. Esto exige que si fuera como dato de prueba, el abogado en el plazo constitucional tuvo que haber entrevistado a las personas y dejarlo en un contexto de lo que es una entrevista, cumpliendo los requisitos del 217. Si él iba a hacer una inspección, aunque no sea con el perito de la Fiscalía, tendría que haberlo hecho con un perito particular y tiene el mismo valor. Y si iba a hacer una incorporación por dato de prueba, le tendría que haber corrido el traslado a la Fiscalía para decirle qué es lo que resulta importante de ese ofrecimiento. Aquí viene lo interesante. Idoneidad, pertinencia, utilidad, necesidad y en algunos casos proporcionalidad son los temas que ustedes se tienen que aprender. Fíjense. Como tarea, para los que están estudiando materia civil y materia penal, no se preocupen. Tienen que buscar el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, porque ese es un referente al nuevo sistema de justicia penal. El día de hoy, quien diga que va a litigar un asunto bajo el parámetro que sea asesor, defensor o ministerio público, tiene que expresarle con toda oportunidad al juez de control o al tribunal de enjuiciamiento ¿por qué es idóneo ese medio de prueba o ese dato de prueba? ¿Qué es idoneidad? Para ustedes, ¿qué es idoneidad? Es que ese antecedente de investigación o ese medio de prueba va a aclarecer o a esclarecer los hechos que son materia de la investigación. ¿Qué es pertinencia? Para poder acreditar en la genética de ADN o si esa sangre es de humano, ¿lo puedo acreditar con 10 testigos? No, no es pertinente, no es idóneo. Tiene que ser la pericial en genética. Primero tengo que obtener con la pericial en química, que es sangre humana. Y después tengo que establecer que esa sangre humana le pertenece a Juan y no a Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Pero no con testigos. No es pertinente, no es idóneo.
Utilidad. ¿Por qué me vas a decir que esos datos de prueba son útiles para tu teoría del caso? Yo puedo decir, a lo mejor, la teoría del caso de la Fiscalía va en un sentido de acreditar tu responsabilidad penal, pero a lo mejor te es útil a ti para decir que, si bien es cierto, se están investigando a 5 personas por violación tumultuaria, para ti esa prueba pericial que se hizo en aquella persona es útil para demostrar que tu cliente no fue. No sé si se entiende. Y en su momento, ¿por qué es necesario llevar a cabo esa situación? Y lo van a entender más cuando veamos etapa intermedia de utilidad y necesidad, porque esos son los parámetros que el 346 del Código Nacional permiten excluir los medios de prueba. Si no es necesario, va a traer como finalidad el retardo de la impartición de justicia. Y en otras circunstancias decía, es proporcional, porque ese medio de prueba es proporcional. Ejemplo, si yo quiero obtener la toma de muestras de sangre, saliva o cabello de una persona X para establecer la genética de ADN o el tipo de sangre, no necesariamente o no es proporcional que vaya a una prueba invasiva como lo es la toma de sangre. Si ustedes saben, con saliva o con cabello que tenga folículo, se puede establecer proporcionalmente de manera menos invasiva que esa prueba nos va a servir. Pero si yo quiero obtener el nivel de alcohol en la sangre, no es a través de saliva, no es a través de cabello, sino ahora sí es proporcional, porque lo que yo quiero obtener es el nivel de sangre o el nivel de alcohol en la sangre. Entonces, estos son los parámetros que el día de hoy permiten, como técnica y estrategia de litigación, algo muy sencillo. Explícale por qué al tribunal de enjuiciamiento, al juez de control, te va a tener que admitir tus datos de prueba o tus medios de prueba, la que sigue. Esto viene en función también con las tesis que se han recabado en las últimas semanas, porque vamos a pensar de esta forma. El Ministerio Público tiene la obligación de investigar, de ser exhaustivo en su investigación, de realizar cualquier acto de investigación que nos lleve a los 4 objetivos más importantes del sistema: esclarecer los hechos. No es llegar a la verdad, es esclarecer los hechos. 2, proteger al inocente. Si de un procedimiento penal resulta que una persona es absuelta, se protegió al inocente. Procurar que el culpable no quede impune. Obviamente, bajo las herramientas que tiene el Estado, vamos a hacer que la persona que esté siendo investigada, acusada y sentenciada no quede impune. Y reparar el daño, como parte de los derechos fundamentales de la víctima, que no solamente es el único, es acceso a la justicia, el conocimiento a la verdad y en su momento la reparación del daño. Lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero entonces fíjense lo que dice aquí. Si ustedes van ante la gente del Ministerio Público y dicen, quiero que se recabe la entrevista de 10 testigos, quiero que se recabe una pericial en fonología, quiero que se recabe una pericial en X situación, la tesis que acaba de salir, que es la 2023-692 de la 11ª época, que ya es actual, dice: actos de investigación en el proceso penal acusatorio, la facultad de las partes de proponer al Ministerio Público que realice los que consideran pertinentes y útiles, punto de la clase del día de hoy. Si no establecemos pertinencia y utilidad en el ofrecimiento, aún así, de actos de investigación, ¿cuál es la consecuencia? Dice, prevista en el artículo 216, está limitada una evaluación bajo el criterio de relevancia probatoria, conducencia, para establecer la obligación de dicha autoridad de ejecutarlos. La que sigue. En el contexto, no vengo a leer la tesis, para que ustedes tengan el folio, apréndanse que todos los viernes después de las 12 del día, el Semanario Judicial de la Federación saca un listado de tesis y de jurisprudencias, que es lo que nos permite el día de hoy tener argumentación jurídica. El día de hoy, con esta tesis, aunque sea aislada, pero es un criterio bajo la probabilidad del razonamiento jurídico, me permite establecer que si las partes me ofrecen 20 actos de investigación, pero no me dicen cuál es la necesidad, la utilidad, la idoneidad y la pertinencia, el Ministerio Público, de manera fundada y motivada, de acuerdo al 216, le puede decir: no, señor. Y obviamente yo tengo que actuar bajo el principio de objetividad, que es recibirle a una parte y recibirle a la otra. Pero si nada más me está ofreciendo con la finalidad de retardar la procuración de justicia, con esta tesis yo le puedo decir:
no me estableciste ni siquiera para qué quieres que entreviste a tu suegra, a tu mamá y a la abuelita, ¿no? Al final de cuentas, yo tengo la potestad de decirle, no me estás cumpliendo con con un parámetro que es mínimo, de decirme para qué sirve ese acto de investigación. La que sigue. Entonces ya vimos que se pueden desahogar datos de prueba en el artículo en el control de la detención, en la formulación de imputación, en la vinculación a proceso y las medidas cautelares. Lo que quiero recalcar aquí como idoneidad y pertinencia es que no vamos a ir a un control de detención a solicitar el desahogo de medios de prueba con la finalidad de acreditar la inocencia de nuestro cliente. El control de la detención obedece única y exclusivamente a poder acreditar que la detención de la cual fue objeto nuestro cliente no se realizó bajo los parámetros del artículo 16 constitucional o 146 del Código Nacional o 150 con caso urgente. Quiere decir que sí se pueden desahogar datos, y sostengo, bajo un criterio de convencionalidad, artículo 8.2 de la Convención Americana, medios de prueba si las partes en ese momento llevan la posibilidad de desahogar esos testigos. ¿Por qué? Discutía con un juez de Veracruz, me dice, es que está prohibido que se realice el control de la detención contra la orden de aprehensión. Me queda claro, la orden de aprehensión la dictó un juez, y ante el mismo juez que vamos a ir a la audiencia, no le puedo decir que su determinación fue ilegal, pero lo que sí puedo controvertir es la ejecución de la orden de aprehensión. El día de hoy, Dios no lo quiera, pero si ustedes o algún conocido tiene una orden de aprehensión, no le da la facultad a la policía de investigación de introducirse a su domicilio, porque obviamente se tiene que salvaguardar el derecho a la inviolabilidad del domicilio. ¿Quieren aprenderme? Ponle seguridad perimetral, que lo establece, no me acuerdo si es el 286, pero además el 282 te dice, hay orden de cateo que te permite ingresar con la autorización judicial para cumplimentar la orden de aprehensión. Entonces, sí sirve que obviamente veamos el sistema acusatorio desde el punto de vista constitucional. La vinculación a proceso, ya dije, tiene única y exclusivamente los alcances del artículo 316, fracción cuarta, a contrario sensu, son los requisitos para el dictado de un auto de vinculación a proceso. ¿Cuándo no se dicta vinculación a proceso? Cuando se acredita una causa excluyente de responsabilidad penal o extinción de la acción penal. También les voy a poner algo bien sencillo, no se va a vincular a proceso una persona que ya está muerta, se extingue la acción penal. Y en las medidas cautelares, aquí es bien sencillo. La medida cautelar tiene como principal finalidad tres situaciones: garantizar la presencia del imputado en juicio, que en su momento no se obstaculice la investigación y que en su momento no se realice actos intimidatorios o en contra de la víctima o los testigos. Para eso es la medida cautelar. ¿Se pueden ofrecer medios de prueba? Sí, dentro de las primeras 24 horas del plazo constitucional o en la misma audiencia de medidas cautelares, expresando qué medida cautelar quiero, cuál es la finalidad que deseo proteger, en este caso la presencia del imputado, proteger a las víctimas o que no se obstaculice la investigación, porque es proporcional de acuerdo al 156 del Código Nacional, y qué es en su momento, cuál es la idoneidad, la pertinencia y en su momento la necesidad y proporcionalidad de dicha medida. Volvemos a decirlo, si no acreditamos en su momento este parámetro, estaríamos obviamente en situación de que no nos admitieran dicho medio de prueba. Adelante, por favor. Plazo de cierre de investigación, se pueden ofrecer actos de investigación, se pueden realizar. Aquí es algo muy importante que quiero decirles. Se hicieron una serie de conferencias hace como 2 meses, porque existía la pretensión de ciertas personas de que se podían ofertar medios de prueba en la audiencia de sobreseimiento. Y eso decía que obviamente había una libre probabilidad de ofrecimiento de medios de prueba. Si ustedes se acuerdan del 262, habla de que se pueden ofrecer datos y medios de prueba, pero de acuerdo a lo que establece el Código Nacional. La audiencia de sobreseimiento, yo sostengo, contrario a otra opinión que es obviamente reconocida o en su momento muy respetable,
la audiencia de sobreseimiento se va a realizar con los antecedentes de investigación que obren en la carpeta de investigación. No podemos llegar, porque así no lo prevé el Código Nacional, a una audiencia queriendo ofrecer medios de prueba. Y con eso lo sostengo porque el propio artículo 262 dice, en los términos que establezca el propio código, y en la audiencia del 327 no lo sostiene. ¿Para qué es la audiencia de sobreseimiento? Para alguna de las causales del artículo 327, que obviamente ustedes pueden verificar. Puede ser la extinción de la acción penal, la muerte de la persona, puede ser que el Ministerio Público no cuente con alguna causa para continuar la investigación, que el hecho no sucedió, que se tenga por acreditar la inocencia de la persona, entre algunas otras. Y la tutela de derechos y la impugnación de la víctima, que son derechos fundamentales, tanto de la víctima como del imputado, para efecto de controvertir las resoluciones del agente del Ministerio Público cuando no está de acuerdo en esas determinaciones. La que sigue. Bueno, obviamente hablar de estrategias de litigación no terminaríamos en esta hora, porque tendría que agotar la etapa intermedia, la etapa de juicio oral. Solamente la voy a dejar hasta este instante, con la finalidad de que si en otra ocasión desean que hablemos de la etapa intermedia y la etapa de juicio oral, que es muy importante, hay nuevos criterios que hacen establecer la igualdad procesal. Nada más dale adelante una tesis, más, ahí. Acaban de salir, con esta termino. La etapa de intermedia como tal tiene una gran importancia en el sistema penal acusatorio, y es cuando el Ministerio Público ya establece que va a llevar a cabo una acusación. Yo digo que el sistema acusatorio se mejoraría si quitáramos la vinculación a proceso, y esto es porque en todos los países de Latinoamérica no se tiene la vinculación a proceso, porque ya lo dije que es un remendo del constitucionalismo mexicano. El hecho es que en los sistemas tradicionales se hace una etapa de investigación, y en la etapa intermedia ya propiamente se ejercita la acción penal con el escrito de acusación, donde ya hay una pretensión punitiva en firme de parte del agente del Ministerio Público. Si México lo hiciera así, tendríamos un sistema más ágil, en el sentido de quitarle más tiempo a la investigación y procurar que el juicio se cumpliera en un año, que es lo que establece la Constitución. Pero este tema de la etapa intermedia, con esta tesis se los voy a dejar. Muchos de los juicios en los que he actuado actualmente como agente del Ministerio Público, la defensa quiere ir a la etapa intermedia sin ofrecer o sin cumplir los requisitos del artículo 340. Lo explico rápido. El Ministerio Público presenta un escrito de acusación y tiene que ofrecer 3 tipos de medios de prueba. 1, para acreditar hecho y responsabilidad penal. 2, para acreditar la cuantificación y la acreditación de la reparación del daño. Y 3, para la individualización de la pena y para oponerse a que se le conceda a la persona de ser culpable o responsablemente penal, que se le dé algún tipo de beneficio procesal. Esos son los 3 medios de prueba que tendría que ofrecer en el escrito de acusación el agente del Ministerio Público. Pero fíjense, la defensa, en este caso, cuando se le corre traslado, se hace el descubrimiento probatorio, de acuerdo al 338, tiene 3 días la víctima para ofrecer medios de prueba, y cumplidos estos, tiene 10 días la defensa para, de acuerdo al 340, ofertar sus medios de prueba. Y en la esencia y en la práctica, lo que les quiero decir, no hagan lo que se venía haciendo. ¿Qué hace la defensa? No voy a descubrir mi teoría del caso, voy a ofrecer medios de prueba, pero no voy a establecer idoneidad y pertinencia, porque yo tengo la posibilidad de guardarme la teoría del caso para la audiencia de juicio. Acaban de salir tesis que les vuelvo a decir, esto es lo novedoso del Semanario Judicial de la Federación. Una de ellas es esta, dice, el registro es el 2020-653. Dice, ofrecimiento de medios de prueba en el sistema penal acusatorio, el que realiza el imputado respecto de aquellos que pretenda desahogar en el juicio oral, debe formularlo en la fase escrita de la etapa intermedia dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo a que se refiere el artículo 340, párrafo primero del Código Nacional, de lo contrario deben excluirse. Esto es que anteriormente en la práctica, y lo digo como agente del Ministerio Público, que actúo en audiencias, las defensas iban
contestaban los vicios formales, pero no ofertaban medios de prueba, o si los ofertaban, no decían para qué los querían, o los querían ofertar en la audiencia intermedia. Y muchos de los jueces, ya no voy a hablar del caso en particular, en los estados, le decían, es que es un derecho fundamental de la persona imputada o acusada de ofrecer medios de prueba. Chéquense el 20, apartado B, fracción cuarta. Y ahí dice claramente, tiene derecho fundamental a ofrecer medios de prueba, pero en los términos y bajo las condiciones que establezca el código. Y obviamente, para procurar un principio constitucional como la igualdad procesal, si le estás dando la oportunidad del 340 de ofrecerlo dentro de los 10 días, no lo puedes ofrecer cuando tú quieras. Y esta es una nueva tesis que nos va a permitir a los agentes del Ministerio Público decirle al juez, cumple tu obligación y exclúyele los medios de prueba o no se los admitas porque no cumplió lo que dice el 340. ¿Sí se entiende? La que sigue, amigo, rápido, para terminar. La que sigue, esta. Descubrimiento probatorio. Otro de los vicios que tenemos o que tienen las partes es que cuando se va a llevar a la etapa intermedia se tiene que hacer un descubrimiento probatorio. Y el descubrimiento probatorio es mostrarle tal cual la carpeta de investigación tanto al asesor jurídico como a la defensa, para que ellos adviertan cuáles de esos actos de investigación no les benefician o sí les benefician, porque puede ser esa la situación. Pero ¿qué pasaba con la defensa? Igual, yo no tengo la obligación de descubrir mi teoría del caso, yo no tengo la obligación de describirte nada. Es más, decían que contaban con entrevistas, pero no tenían el registro. Y lo más que le llegan a decir los jueces es, bueno, es que no va a tener cómo refrescarle memoria. Bueno, es que a lo mejor le va a impactar a él en el resultado. No, señores, bajo un principio de igualdad procesal, esta tesis lo que va a permitir es decir lo siguiente: descubrimiento probatorio, la prueba testimonial en el sistema penal acusatorio, los registros que el imputado o su defensor están obligados a entregar materialmente al Ministerio Público deben reunir los requisitos y seguir las reglas que establecen los artículos 217 y 335, último párrafo del Código Nacional. La que sigue, con esta concluyo. No solo, la que sigue, ya, entonces ahorita ahí la tengo en el otro archivo. Hay otra tesis que dice, no solamente tiene que cumplir con el documento escrito, Suprema Corte, no solamente tiene que cumplir con el documento escrito, sino también otro de los problemas que teníamos en la etapa intermedia es que los testigos que ofrecía la defensa no decía para qué los iba a ofrecer. Ojo, nosotros vamos a entrar a un debate en la etapa intermedia, en la fase oral, en donde vamos a tratar de excluir no solamente los medios de prueba de la Fiscalía, sino que si también ofrecen medios de prueba la asesoría jurídica y también la defensa, también son objeto de los mismos parámetros del artículo 346. Y al Ministerio Público y al asesor jurídico sí lo obligan, de acuerdo al 335, a decir cuáles son los puntos sobre los que va a hablar un testigo. ¿Por qué les decía que estudiaran el 291 del Código de Procedimientos Penales? Porque dice, en el escrito de pruebas tendrá que expresar con toda claridad qué hecho o hechos son los que pretende probar, por qué se relaciona con los hechos controvertidos, pero lo más importante, por qué es idóneo para el esclarecimiento de los hechos. Yo quiero concluir esta pequeña charla con 3 temas importantes. 1, el dato de prueba no es lo mismo que el medio de prueba. Si ustedes van a ofrecer dato de prueba, pueden ofrecerlo en cualquier etapa de la investigación, ya sea inicial o complementaria, bajo el parámetro de qué acto de investigación, quién lo realizó, de qué fecha y qué contiene de relevante para la teoría del caso que desarrolle cada uno de los intervinientes. 2, el medio de prueba implica que tengamos físicamente al órgano de prueba para efecto de que él le hable al tribunal o al juez de control, pero se tiene que ofrecer bajo los parámetros de idoneidad, pertinencia y en su momento de necesidad y utilidad, pero además el testigo va a ser la persona física que va a poder incorporar fotografías, videos, armas, objetos materiales o cualquier otro medio de prueba.
No se vayan con la finta de que con que tengan el arma se va a desahogar por su propia especial naturaleza. No presuman que porque para acreditar un homicidio en relación al parentesco, con el simple acta se la vamos a mostrar así al juez y con fe pública que ya no existe se va a incorporar. No, tenemos que referirnos. ¿Qué contiene ese documento? ¿Quién lo realizó? ¿Cuándo lo realizó? ¿Por qué usted sabe de la realización de ese documento? Porque soy la madre que procreó tanto a uno como a otro y yo firmé y estuve presente en el acto jurídico. ¿Por qué lo reconoce? Porque yo firmé y puse mi huella dactilar. Si se lo pongo a la vista lo reconoce, claro. Es el mismo del que yo le hablé. Y hasta ese momento, en cuando hayamos hecho las técnicas de litigación para poder incorporar ya sea un documento o un arma de fuego, se podrá valorar como prueba en un proceso penal acusatorio. Y 3, a ver la que me quedé, la que sigue, esas como quiera adelante, se las voy a dejar, adelante, más, bueno, aquí está. Esa nueva tesis habla de que se deben depurar la violación a derechos fundamentales. Como colorario, va en función de que no solamente van a llegar las pruebas que cumplan los requisitos de idoneidad y pertenencia, no solamente van a llegar aquellas que cumplan con los requisitos que establece el Código Nacional, sino que no van a llegar las pruebas que sean objeto de prueba ilícita. Como recomendación, métanse a algo que se llama la teoría del fruto del árbol envenenado y sus excepciones, porque el día de hoy esa es una teoría del derecho anglosajón que permite establecer lo que en México tiene el artículo 101, que se llama el efecto expansivo, efecto corruptor. Se oye muy grandilocuente, pero no es otra cosa más que lo que nace de un fruto envenenado tiene como consecuencia que obviamente lo demás sea envenenado. Tiene como finalidad que algo que se realizó con violación a derechos fundamentales, todo lo demás va a ser ilícito, pero obviamente dentro de la teoría hay sus excepciones. Entonces, chéquense eso. Y como última conclusión, el día de hoy se está pugnando porque el abogado no estudie y se memorice un código nacional que el día de mañana va a ser reformado. Yo les puedo decir que el artículo 335, último párrafo, le impone la obligación única y exclusivamente al Ministerio Público y al asesor jurídico de ofrecer los medios de prueba estableciendo cuál es el objeto y los puntos sobre los que va a explicar los testigos. Pero no dejen de lado que esa es una ley secundaria. Y si queremos pugnar por una igualdad procesal que constitucionalmente está en el artículo 20, apartado A, fracción quinta, que debe de tener bajo el bloque de constitucionalidad mayor valía la Constitución que un Código Nacional, es por ello que el día de hoy tenemos este tipo de jurisprudencias que procuran por la igualdad procesal. Me despido, obviamente estoy sujeto a las preguntas que ustedes gusten. También cualquier situación, estamos ahí en la Fiscalía de Asuntos Especiales para cualquier asunto que gusten y manden. Muchas gracias, hasta pronto. Agradecemos al doctor por su valioso aporte en materia penal y en este momento le solicitamos a la señora directora si va a hacerse presente en este espacio. Ya que hará entrega al señor fiscal de un sencillo pero sentido reconocimiento. Muchas gracias, doctor Camacho Delgado. Antes que nada, agradecerle y felicitarle por la posibilidad de que pudiéramos escuchar esta interesante disertación sobre las técnicas y estrategias de litigación en el sistema penal acusatorio. A nombre de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, le otorgo esta constancia por haber impartido la conferencia magistral a la que he hecho alusión, técnicas y estrategias de litigación en el sistema penal acusatorio. Morelia, Michoacán, 27 de octubre, y pues
agradeciéndole y esperando que no sea esta la primera, sino muchas, la primera de muchas que usted nos haga favor de acompañarnos. Muy interesante, creo que es muy valioso todo lo que dijo. Decía el doctor si había algún comentario que quisieran hacer, alguna pregunta que quisieran formular. Creo que a lo mejor quedó muy claro para muchos, pero no sé si alguien quiera hacer alguna felicitación, hacer alguna pregunta rápidamente, dar oportunidad de 3 personas para efecto de poder dar por concluido este evento. ¿Habrá alguien? La maestra, adelante maestra. Gracias. Pues únicamente agradecerle al doctor Jorge, a quien conozco hace algunos años, oriundo de la Ciudad de México, pero arraigado aquí en Michoacán, el que nos permita a la Universidad Michoacana el recibir sus conocimientos. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Gracias, Nora. Pues nada más decirles, a lo mejor, digo, no sé si son de cuarto, quinto año. Obviamente este tipo de conferencias, lo digo para todos, yo estuve también ahí sentado como ustedes, a lo mejor no le vemos tanto la importancia porque pues, vamos en primeros semestres o a lo mejor a mitad de carrera, pero sí es importante como una cuestión pedagógica. Váyanse interesando, si están en la Facultad de Derecho, por alguna materia en particular. Esto que estoy hablando en materia penal no es ajeno a las demás materias. En materia familiar ya tenemos también la oralidad, viene el cambio en materia constitucional, también para que las audiencias sean presenciales, sean orales, y también viene en la materia, la reforma laboral, para efecto de que también se vayan inmiscuyendo en este tipo de principios, que al final de cuentas la idea es de que todas las materias tengamos este tipo de técnicas de litigación. Buenos días. Haré 2 preguntas nada más, seré muy concreto respecto de la exposición que comentó el doctor y referente a medidas cautelares y audiencia del plazo constitucional. En su experiencia, ¿qué recomienda ofrecer, estando en la posición de defensa, datos de prueba o medios de prueba? ¿Qué es lo recomendable en su experiencia? Esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con el sobreseimiento. Respecto de la consecuencia que implica el sobreseimiento y la importancia, porque se viene a equiparar a una sentencia absolutoria, ¿por qué no ofrecer medios de prueba? ¿Será suficiente con datos de prueba por la implicación que ello tiene? Por ejemplo, probar la inocencia del imputado, del acusado. ¿Implicaría ir más allá o bastaría con datos de prueba? Esas serían las 2 preguntas. Agradecerle por la exposición. Gracias. Bueno, hablabas de la necesidad de ofrecer medios o datos de prueba. En la cuestión de las medidas cautelares, pues va en función de qué medida cautelar está pidiendo el Ministerio Público. Tú sabes que si se pide prisión preventiva oficiosa, pues independientemente de la determinación que ha tenido la Corte en delitos fiscales, siguen subsistiendo el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, y la única forma por la cual no te impondría a tu cliente una prisión preventiva oficiosa sería la que establece el artículo 167, último párrafo del Código Nacional, que es la solicitud del Ministerio Público con la autorización del fiscal. Esa es la única, o sea, no habría controversia. Pero si estamos hablando de cualquier otra medida cautelar de la que habla el 155 del Código Nacional, de ese catálogo, va en función de lo que el Ministerio Público pretenda. Te voy a poner un ejemplo. Si el Ministerio Público pretende una prisión preventiva justificada por un delito de violencia familiar, obviamente pues no es la proporcional. Y tú puedes decir que obviamente pues a contrario de lo que pide el Ministerio Público, tú pides que tu cliente salga del domicilio
y con eso se está evitando a lo mejor la lesión a la víctima, no sé si me explico. Y obviamente pues no requieres de desahogar medios de prueba, con los datos de prueba que obran que tú vives con la señora, o en este caso tu cliente que vive con su pareja, es suficiente con la manifestación de que él se salga. Pero hay situaciones en las cuales se requiere presentar cartas de donde trabajas, escrituras para acreditar que tienes bienes propios, en su momento donde trabajan o donde estudian tus hijos, que tus hijos nacieron en el mismo domicilio donde tú estás viviendo, porque a lo mejor lo que demuestras es arraigo. ¿Cómo se podría ofrecer como dato de prueba? Pues simplemente corriéndole traslado a la Fiscalía, a la asesoría jurídica, pero a lo mejor hay circunstancias donde tú necesitas acreditar otro tipo de hechos que contrapongan la pretensión del Ministerio Público, y puede ser que se presente tu patrón para decir pues que eres una persona que trabaja, que en un momento dado no has tenido mal comportamiento, que tienes arraigo en el lugar y que no lo puedes documentar con algún documento. Entonces ahí tendría que ser necesario el ofertamiento del medio de prueba. Todo va en función de las necesidades que requieren las partes. Y en una cuestión de vinculación a proceso, vuelvo a decir lo mismo. Te pongo el ejemplo de la legítima defensa. Yo pongo siempre un caso muy práctico en donde pasa esta situación de que se le meten a una persona a las 2 de la mañana en su casa y la persona no sabe si viene a agredir a tu persona, tu esposa o tus hijas. La persona que tiene este caso en particular tenía abajo una pistola calibre 380, de la que está permitida, pero obviamente teniendo autorización, pero no sabía disparar. Entonces baja y lo primero que ve es un fulano con una, ¿cómo se llama? No es pasamontaña, es una capucha, y lo primero que hace es dispararle, porque eran las 3 de la mañana, habían robado a los vecinos, él se compró el arma para salvaguardar su integridad y la de la familia. Y lo primero que te preguntaría yo, ¿qué hace el Ministerio Público cuando llega la policía y lo detiene? Pues lo va a poner a disposición por homicidio calificado, porque el policía ni siquiera vio, no sabe si él es el propietario de la casa, no sabe si estaba adentro o llegó intempestivamente. Entonces, desafortunadamente, y lo digo así, la mayoría de los ministerios públicos en las 48 horas, pues lo que hace es recabar los datos o actos de investigación mínimos para llevarte a una audiencia inicial. No vamos a andarle recabando la entrevista al imputado y a la esposa del imputado y hacer la inspección a lo mejor para acreditar una causal de excluyente responsabilidad. Eso que muchas veces la resuelve el juez. En ese sentido, como yo ya llevo la pretensión de que hay un homicidio calificado, sí sería idóneo y pertinente que tú presentaras a tu cliente y a su familiar para decir las circunstancias por las cuales la persona entró sin autorización y que había una agresión real, actual e inminente, ¿no? Que ponía en peligro tu vida. Porque imagínate que él no hubiera disparado y la persona sí hubiera sacado un arma, le dispara a él, viola a la esposa y a las hijas. Eso es un supuesto, pero tú no vas a estar a expensas de la intención que viene, con la que viene esta persona. Entonces es propiamente lo que tú tienes que acreditar. Lo que sí dejo en claro es que no se trata de hacer un minijuicio en la etapa de plazo constitucional. Yo lo que quiero acreditar es una causa excluyente de responsabilidad penal. Es sí lo maté o sí lo privé de la vida, pero bajo una causal que está amparada en el Código Nacional, en el Código Penal, 27 fracción sexta. Y si tú checas el artículo 316, dice que no se acredite en la fracción cuarta del 316 una causa excluyente de responsabilidad penal. Aquí sí se acredita. Y entonces bajo este tenor, con los medios de prueba que va a desahogar la persona, el juez puede valorar que la conducta se cometió, que sí privaste de la vida, pero fue por una causa legítima. Entonces depende mucho de las circunstancias del caso en particular. La otra es, yo sostengo, el derecho no es una ciencia exacta, porque precisamente se dan criterios, inclusive contradicción de tesis. El día de hoy yo puedo argumentar algo que a lo mejor bajo otro parámetro de constitucionalidad y convencionalidad me pueda no ganar, sino tener la razón en esta persona, otra persona. Yo sostengo que si tú vas a acreditar una causa de sobreseimiento, lo dice el Código Nacional, es cuando se agote
la investigación complementaria. Entonces, yo debo de suponer que ya hay un auto de vinculación a proceso, que ya está sujeto a un proceso penal y que la defensa tiene acceso a los registros de investigación. Entonces, si tú quieres acreditar, vamos a suponer una causa de extinción o una causa de inocencia, y te voy a poner un ejemplo bien sencillo que yo llevé como abogado. A un cliente lo detienen en la Ciudad de México por acusarlo de homicidio calificado en contra de una persona, y dicen que él fue el 4 de octubre del 2000X, que cometió a través de disparos de arma de fuego la privación de la vida de la víctima Y. Si yo te dijera que hasta la investigación complementaria se tuvo que acreditar la inocencia porque esta persona estaba en Florida, en el parque Walt Disney World, con Mickey Mouse tomándose la foto con su familia, en donde se tuvo que ofrecer el pasaporte, el informe del Instituto Nacional de Migración, la foto de Mickey Mouse, hasta los souvenirs de Mickey Mouse, la visa, el pasaporte, los boletos de avión, los testimonios, pero ¿qué crees? Yo no me espero, esa es la recomendación, yo no me espero a que el Ministerio Público vaya a acusar, porque esa investigación complementaria es una cuestión que también te permite a ti ofrecer los actos de investigación. Entonces yo los incorporé a la carpeta de investigación, yo los ofrecí como datos de prueba y el Ministerio Público no le quedó de otra más que decir, una persona físicamente no puede estar en los lugares al mismo tiempo. Todos los actos de investigación que yo realicé daban cuenta de que él estaba con Mickey Mouse, ¿cierto? Y no podía estar en otro lugar disparándole a otra persona. Entonces, la recomendación es, para mí, el sobreseimiento se tiene que llevar con datos de prueba de actos que hagas tú durante la investigación complementaria. ¿Por qué digo que no se puede ofrecer medios de prueba? Hay gente que sí dice, que sí se puede. El 262 te dice, pueden ofertar medios de prueba, pero bajo los términos y condiciones que dice el código, y el código no dice en el 327, chécalo, en la audiencia del 327, que se le abra un periodo para ofrecer medios de prueba. Bajo ese contexto, no le puedo dar mayor ventaja a una de las partes, pero suponiendo que se pudiera, ¿cómo va a valorar el juez de control, porque es el que va a resolver el sobreseimiento, cómo va a valorar los datos de prueba contra la prueba que desahogó la defensa? Como dato de prueba, al igual que lo hace en la etapa de medida cautelar y en la etapa de plazo constitucional. No sé si quede claro. Sí. Sí, buenos días. De mi parte, pues darle las gracias porque a nosotros como de nuevo ingreso nos sirve mucho esta plática que nos acaba de dar para nuestra motivación, y a mí me sirve más porque a mí me interesa también el ámbito penal. Por eso es agradecerle por el tiempo que se prestó para darnos esta conferencia. Muchas gracias. Gracias y obviamente vuelvo a decirlo, al menos cuando yo estuve en la licenciatura no me preocupaba por aspirar a tener alguna cuestión. Si ustedes checan mi historial de académico, a lo mejor las materias que menos calificación tenían eran las de penal, pero algún día les servirán y vuelvo a decirlo, esto se trata de que la universidad abre espacios en este tipo de pandemias para este tipo de pláticas. La recomendación es, llévense por lo menos algo, al menos la inquietud de leer un poquito de lo que hemos establecido. Ahí voy a dejar la presentación por si la quieren compartir, pero necesitamos profesionales y profesionistas de calidad. Ese es el incentivo que deben de tener ustedes. Afuera hay muchos abogados, pero la verdad, muy pocos que se den a conocer por buena capacitación. Entonces, la invitación es que sigan aprovechando estos espacios que hace la Universidad Michoacana. Muchas gracias. Pues agradecerles a todos, antes de que terminen y antes de que se retiren, decirles que hace un momento, antes de iniciar esta conferencia el día de hoy, el fiscal ya aceptó que vamos a trabajar algunos talleres en la sala de juicios orales. Entonces, próximamente les estaremos compartiendo que sean actividades prácticas, actividades asemejadas a clínicas, aquí en nuestra sala de juicios orales.
Los jóvenes que apenas están ingresando primer semestre o tercer semestre deben saber que nuestra Facultad de Derecho tiene una sala de juicios orales implementada con todo lo mejor para poder llevar a cabo estas prácticas, y ya el señor fiscal aceptó que vamos a trabajar esas actividades. Están cordialmente invitados y ya próximamente les daremos la información correspondiente. Muchas gracias, fiscal. Un aplauso y buenas tardes.